Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo muy especial para usted, para sus compañeros de trabajo y por supuesto a los oyentes. Bueno, doctor Molina, usted que es un estudioso sobre el tema de Hidroituango, cuéntenos cuándo sabremos la verdad completa, cuándo podremos tener una estimación final de los sobrecostos, porque el gerente de las empresas públicas acaba de decir que son 2.6 billones, pero eso no está definido. ¿Cuánto nos falta para saber exactamente cuáles fueron los daños por la inundación, cuáles los daños por haber mantenido bajo las aguas la casa de máquinas y cuáles los efectos que eso va a producir desde el punto de vista económico financiero en las empresas públicas de las que vive Medellín y en parte el departamento de Antioquia? ¿Qué nos cuenta? Doctor Fernando, déjeme antes de responderle eso, enviarle un saludo muy especial al pueblo venezolano. Toda la energía y todo el acompañamiento desde Colombia, porque los demócratas del mundo esperamos que rápidamente caiga la narcodictadura de Maduro. Hay que seguir luchando y hay que seguir la comunidad internacional acompañando al pueblo venezolano. Bueno, frente al tema de EPM, doctor Fernando, yo creo que va a haber un día muy importante el próximo viernes y es el resultado de el estudio causa raíz que está realizando la empresa chilena Scava. Ese estudio primero pues nos dirá qué fue lo que pasó, cuáles son o quién fue el responsable o cuál fue la decisión responsable de que sucediera todo lo que está sucediendo en la contingencia. Y obviamente pues eso nos empezará a dar unas luces muy importantes. Frente al tema del sobrecosto, pues sí está estimado en unos 2.5, 2.6 billones de pesos inicialmente y unos 3 años más del proyecto. Sin embargo, hasta que totalmente no esté desinundada la casa de máquinas, es imposible poder dar una cifra exacta, porque lo primero que hay que hacer es entrar a hacer una inspección técnica, que se revise cómo está la infraestructura construida al interior de la casa de máquinas, que se evalúe qué pasó con los equipos electromecánicos que están allí sumergidos, cuál es el estado en que se encuentran y revisar pues cuáles serán las reparaciones, cuáles serán las obras adicionales, cuáles serán los equipos nuevos que hay que poder o que hay que tener que comprar para poder, digamos, poner en funcionamiento el proyecto. Así que obviamente el proyecto tendrá unos sobrecostos importantes y unas repercusiones en materia financiera y económica para EPM. Sin embargo, también hay que decir que EPM es una empresa sólida financieramente, una empresa que tiene cerca de 40 billones en activos y unos 21 billones de pesos en patrimonio, lo que le permite pues tener una solidez importante. Tanto es así que a pesar de todos los problemas que ha tenido EPM con la contingencia en Hidroituango, dio utilidades por cerca de 2.3 billones de pesos el año pasado. Doctor Molina, en los cálculos que se hacen de los sobrecostos de Hidroituango están computados los 3 años en los que no va a haber generación de energía, es decir, el lucro cesante, porque eso es una cifra enorme. Efectivamente, dentro de las cuantificaciones que se han hecho en Hidroituango y especialmente el año pasado, perdón, doctor Fernando, en el Consejo de la Ciudad tuvimos que tomar una decisión triste y dolorosa, pero para proteger a EPM, y era autorizar al grupo empresarial para que vendiera los activos de ISA. Y dentro de toda la planeación de flujo de caja de empresas públicas hacia el mediano plazo está cuantificado ese dinero que va a dejar de entrar por la venta de energía durante esos 3 años. Recordemos que estaba planeado que EPM empezara a generar energía en Hidroituango a finales del año anterior y obviamente estos 3 años han retrasado el proyecto que se espera entre en funcionamiento a finales del año 2021 o a principios del año 2022. ¿Usted tiene el dato de cuánto vale la energía que generaría o que debe generar Hidroituango esos 2,5 millones de kilovatios? ¿Cuánto valen en el mercado? Es decir, ¿cuánto Eh, recibe o va a recibir EPM por la generación de 2.5 billones de bueno, kilovatios? lo que se calcula, doctor Fernando, es que empresas públicas de Medellín durante este proyecto estaba casi duplicando su capacidad de generación de energía y eso significa duplicar los ingresos por este concepto.
se calcula que EPM dejaría de recibir cerca de 1.5 billones de pesos por la venta de energía durante esos años. ¿Durante esos años? Es decir, 500.000 millones de pesos por año. Sí, más o No menos. vale más. No, perdón, 1.5 billones de pesos en cada año. Esos son 4.5 billones, solamente ese lucro cesante. Sí, señor, ese lucro cesante. Entonces estamos diciendo que los 2.6 billones es el daño emergente, es decir, los costos, los sobrecostos del proyecto por los daños que el proyecto sufrió con ocasión de estas avalanchas y de estas equivocaciones que sabremos el viernes a quién le son imputables. Y ese pues es un tema menor. Pero solamente por lo que usted nos dice, el lucro cesante sería de 4,5 billones de pesos en estos 3 años. Sí, doctor Fernando, hay que tener también en cuenta que EPM hoy está teniendo una reclamación muy grande a las aseguradoras. Estamos hablando de una reclamación de unos 2.500 millones de dólares, que también, pues, digamos, entrarían a soportar, digamos, esos dineros y ese lucro cesante que EPM está dejando de percibir por la no entrada en operación del proyecto. Reclamación que queda muy mal parada si se comprueban equivocaciones o malos manejos o decisiones técnicas inadecuadas, ¿no? Habrá Sí, que ver cómo están las pólizas y si la póliza cubre la culpa del asegurado. Sí, efectivamente, ese proceso que hoy se cursa es la reclamación de pólizas quizás más grande en el mundo, y obviamente ese será un pleito complejo. EPM calcula que las pólizas estén ingresando en el año 2021, los dineros de esas pólizas. Y obviamente por eso es tan importante ese estudio causa raíz, porque pues allí se determinarán responsabilidades. Lo que yo sí creo, doctor Fernando, es que frente a todo este proceso hay que tener mucha mesura a la hora de dar declaraciones, a la hora de decir quiénes han sido los responsables, porque nosotros tenemos que proteger a empresas públicas de Medellín, una empresa con 63 años de historia que ha hecho grandes proyectos en el país, que genera la cuarta parte de la energía de Colombia y que con Hidroituango solamente estaría generando cerca del 17% de la energía de nuestro país. Así que esta es una empresa que hay que acompañar, que obviamente nosotros en el Consejo de la Ciudad hemos exigido que se cuente toda la verdad, que se encuentren los responsables de lo que sucedió. Hemos hecho el control político riguroso y debido, pero también hemos tomado decisiones para acompañar a empresas públicas de Medellín y para permitirle que salga de este difícil momento. Doctor Simón Molina Gómez, concejal de Medellín por el Centro Democrático. ¿Cómo va la venta de las acciones de ISA? ¿Quiénes son postores? ¿Y cómo va la venta de lo que tiene EPM en Antofagasta, Chile, que es un proyecto que inicialmente nos dijeron que eran unas acciones que se vendían muy fácilmente y parece que no tanto? ¿Qué sabe de eso el Consejo de Medellín, de ambas cosas? ¿Cómo va la venta de las acciones de ISA y cómo va lo de Antofagasta? Bueno, el año pasado pues hubo un proceso bastante polémico y bastante cuestionado y estudiado también por el Consejo sobre la venta de esos activos. Yo fui coordinador de ponentes de ese proyecto de acuerdo. Hicimos bastantes jornadas de socialización con los diferentes sectores, con los gremios, con la academia, con la sociedad civil, para ver qué opinaban frente a todo este tema de EPM. Finalmente el Consejo de la Ciudad aprobó la venta de activos en lo que se refiere a ISA, que era, digamos, el permiso que el Consejo tenía que dar. EPM, para poder vender los activos fuera de Colombia, no tiene que pedir autorización al Consejo de la Ciudad de Medellín. Entonces nosotros autorizamos la venta de las acciones en ISA, que están calculadas alrededor de los 1.5 billones de pesos. Ese es un proceso que se está dando, pues primero hay que hacer un proceso, digamos, que es un poco lento. Hay que hacer un ofrecimiento al sector solidario, que por norma es el primero que puede acceder a ellos, y digamos, se espera que más o menos a mediados del año se pueda estar consolidando y finalizando esta transacción de la venta de las acciones de ISA.
El tema de Chile es un tema más complejo porque EPM ha tenido que contratar una empresa que haga toda la caja de datos de aguas de Antofagasta para poder hacer una valoración exacta y poder salir, digamos, a la oferta. Dicen los directivos de empresas públicas de Medellín que existen algunas compañías que quieren comprar aguas de Antofagasta. Sin embargo, nosotros sí hemos dicho siempre, doctor Fernando, que estaremos muy al tanto sobre esa transacción, porque lo que necesitamos es que EPM y la ciudad de Medellín sí puedan capturar el valor por lo menos que pagaron por aguas de Antofagasta y que no se vaya a presentar allí un detrimento patrimonial. Bueno, uno no comprende así prima facie por qué el Consejo de Medellín interviene en las ventas de activos que están dentro de Colombia y no en los activos que están fuera de Colombia, que es asunto todavía más delicado y más complejo. No es fácil entender eso, doctor Molina. Sí, doctor Fernando, en realidad eso fue uno de los puntos de discusión más grandes que tuvimos en el Consejo. Diferentes concejales eh, exigían a EPM pedir el permiso también al Consejo de la Ciudad para poder vender los activos por fuera del país. Sin embargo, existen algunos conceptos jurídicos, incluso del Consejo de Estado, que dicen que esas acciones o que esas inversiones fuera del país no tienen que pasar por el Consejo de Medellín, sino que es una decisión de la Junta Directiva de EPM. ¿Cómo le parece, pues? Eso no es fácil de entender y no lo entenderemos nunca, pero en fin, es un tema menor. Aguas de Antofagasta, no se sabe exactamente eso cómo va a ser y cómo va a ser esa venta. Y las acciones de ISA, 1.5 billones de pesos, un proceso, pues no es fácil encontrar a alguien que tenga 1.5 billones de pesos listos para comprar las acciones de ISA, ¿no? No, esa no es una operación sencilla, pero tiene que hacerse porque EPM necesita liquidez para enfrentar los temas de un desastre tecnológico cuyos límites y cuyos culpables o responsables aparecerán en la revelación que nos haga el próximo viernes, ¿correcto? ¿Es este viernes que llega? Sí, entiendo que el gerente de empresas públicas de Medellín, Jorge Londoño La Cuesta, el día de ayer, en una presentación ante el sector empresarial en Bogotá, pues ya confirmó que el próximo viernes 1 de marzo será la entrega del informe de Escava, el informe de causa raíz, que permite determinar qué fue lo que sucedió en el proyecto hidroeléctrico Ituango, ¿cierto? Obviamente, lo que hablábamos ahora sobre el tema de la liquidez de EPM y de esas operaciones que se deben hacer para poder garantizar, hay que decir que EPM tiene un plan de inversiones bastante ambicioso durante los próximos años, cerca de 11.7 billones de pesos entre el año 2018 y el año 2020. Dentro de esas inversiones también están obviamente ya cuantificados los sobrecostos del proyecto Ituango, pero además hay cerca de 2.3 billones, de 1.2 billones de transferencias al municipio de Medellín, 7.3 billones de pesos que se harán en inversiones en el departamento de Antioquia. O sea, esta EPM es una empresa que no solamente invierte en Medellín, sino en todo el departamento y en todo el país, que jalona el desarrollo de Antioquia y donde generará cerca de 50.000 empleos directos al año, y por eso era necesario tomar esa decisión para garantizarle a la empresa el flujo de caja, doctor Fernando. O sea, nosotros en este momento tenemos que ser muy responsables y muy cuidadosos. EPM es una empresa, obviamente, que tiene hoy unos problemas serios por el tema de Hidroituango, pero es una empresa sólida. Sin embargo, no podíamos dejar que se comprometiera su flujo de caja, porque eso sí podría traer unas consecuencias muy graves y muy nefastas para EPM y para sus proyectos. No cabe duda ninguna, no cabe duda ninguna. De manera que en esa situación estamos y viene la pregunta del millón que esperamos tenga una respuesta favorable. Ya tenemos la certeza de que Hidroituango sí va, es decir, que los daños que tiene, los daños que ha sufrido no comprometen la estabilidad y el futuro del proyecto. Doctor Fernando, digamos que 100% todavía no existe una certeza.
todo parece indicar que el proyecto se va a salvar, que existe la posibilidad, obviamente, haciendo unas grandes inversiones y pues retrasando la entrada en operación cerca de 3 años, el proyecto se pueda salvar. Hay un asunto clave allí y es la casa de máquinas, cómo se encuentra el estado de la casa de máquinas. Aparentemente, con el porcentaje de desinundación que ya se ha tenido, se encuentra que los techos de la casa de máquinas se encuentran en buen estado, lo que significa que no ha habido derrumbes internos. Aparentemente también la infraestructura interna de la casa de máquinas construida se encuentra obviamente con afectaciones, pero en un estado donde se puede recuperar esa infraestructura. Y ese es el asunto clave. El día que se desinunde la casa de máquinas, se haga una inspección detallada, un informe técnico que permita conocer los daños estructurales que ha tenido el proyecto y especialmente en esa casa de máquinas. Ese día se podrá determinar a ciencia cierta si el proyecto es o no viable, pero aparentemente y en un alto porcentaje, doctor Fernando, como lo ha dicho Empresas Públicas de Medellín y nos lo ha contado también de Medellín, el proyecto en un alto grado parece que se va a salvar y efectivamente tendremos Hidroituango y tendremos ese sistema energético integrado al sistema colombiano, porque pues si no, también en unos años estaría muy comprometida la soberanía energética del país. Que es lo más grave que nos puede ocurrir. Hidroituango no puede fracasar, no por el bien de EPM, por el bien de Medellín, de Antioquia y de Colombia entera. Hidroituango se nos cae encima a todos el día que se llegue a caer. A propósito, esa famosa caverna o hueco, como usted la quiera llamar, que se hizo cuando el agua se metió dentro del proyecto porque no tenía por dónde salir, ¿no es una amenaza para el proyecto? Sí, efectivamente ese es el riesgo más grande que existe hoy. Una caverna o una socavación que se hizo de unos 30 metros cúbicos, muy cerca de, por decirlo así, de la bocatoma por donde entra el agua al proyecto. Allí hay una inestabilidad, unos derrumbes internos, y ese es, digamos, el primer paso que EPM debe dar de manera técnica, y es resolver y poner en estabilidad esa zona que se ha derrumbado. Digamos que ese es el riesgo más latente que existe hoy en el proyecto. Doctor Simón Molina Gómez, concejal de Medellín, Centro Democrático, cuánto agradecemos su participación con nosotros y esperamos seguirlo contando como nuestro interlocutor para que nos siga ilustrando sobre este tema que tanto importa no solo a Medellín, a Colombia entera. Muchas gracias, doctor Molina. Doctor Fernando, muchísimas gracias. Un saludo especial y creo que es el momento de rodear a Empresas Públicas de Medellín, de darle las herramientas para que... Bueno. Problema de la comunicación ya. Por fortuna, sí, fue a la despedida, pero siempre nos ocurre, ¿no? Sí. Siempre nos ocurre, yo no sé cuál es el problema. El doctor Simón Molina Gómez se estaba despidiendo de nosotros.